Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Ya es tiempo de Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro Perfecto. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino. ¿Ya estamos al aire o no estamos en el aire? A ver qué me dicen acá. Miren lo que me está diciendo Julita. Aire, ¿cómo les va a todos? ¿Qué tal? Buenos Buen días. día, Silvia. Acá hay un previo, ahí hay un previo. Perfecto, Bueno. perfecto. Buenos días para todos. Bienvenidos. Yo voy a hablar un poquito, ahí están las chicas. Hoy vamos a hablar de algo, ustedes saben que yo siempre hablo de psoriasis y esto lo digo siempre. También podría hablar del TDAH que tiene que ver con el trastorno en la atención, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, yo tengo un trastorno de atención con hiperactividad y bastante lindo, debo decir. Pero no, un poquito estábamos hablando, perdonen, ¿no? Pero se darán cuenta que esta vez no hubo, bueno, en realidad creo que es el tiempo que me lo pone tan lacio, pero bueno, es lo que tenemos. Me encantaría cerrar la cámara. Pero bueno, No. hoy les decía, recién estábamos hablando con Karina y con Gabriela, que ellas son las fundadoras de, ¿cómo se llama exactamente la organización? Unidas por el TDAH. Unidos por el TDAH. Sí, me gustó lo de Unidos por el TDAH. Porque de alguna manera cuando armamos las organizaciones es lo que pasa, nos unimos. Y también de alguna manera nos unimos unas organizaciones junto con otras para todas juntas tirar, ¿no? Hacia adelante. Y creo que a todas nos cruzan los mismos problemas. Nosotros mañana con otras organizaciones vamos a estar haciendo una conferencia de prensa un poco para denunciar lo que está ocurriendo en el área de la salud, que tiene que ver con bajar la curva, pero no del COVID, sino de todo el resto de las enfermedades que están ocurriendo y que estamos viendo cómo se están agravando a raíz de que toda la atención está puesta en el COVID, ¿no? Y hoy vamos a hablar con las chicas, y mientras estábamos en el previo que les estoy contando, Gaby me estaba contando lo que le pasa con su chiquito. Gaby, contame, tu chiquito está como con síntomas de COVID, ¿no? Sí, mi nena está el día viernes, el sábado a la madrugada con 39, 40 de fiebre, con mucho malestar y dolor en la garganta. Bueno, esto se acarreó todos estos días. La fiebre, si bien pude lograr bajar un poquito la cantidad de temperatura, todavía persiste en 38, 37 y medio. El dolor de garganta está. Y además ahora ayer se le sumó otro síntoma que es la diarrea, que es un síntoma muy frecuente en niños. Claro. Mi nena, como algunos saben, tiene el certificado de discapacidad por su TDA y por su TEL, y además convivimos con mi nene, con mi otro hijo mayor, que es broncodisplásico pulmonar, o sea, que él con eventualidad es oxígeno dependiente. Imagínate lo que es para nosotros como familia tener a ellos dos de 11 años y 8 años separados. Es casi imposible. Y con la incertidumbre de que si es COVID o no es COVID, bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué pasa? ¿Llamaste al médico? ¿Llamaste al 147? ¿Qué pasó? Llamé al médico, yo tengo En Salud, que me deriva a través de Osposa Integral, y desde el sábado que estoy llamando, me mandaron a la ayuda médica, a la emergencia, porque sábado y domingo el mundo se para. Totalmente. El mundo, pero el país se para. Te puedo confesar y asegurar que sábado y domingo el país se para, sea municipio, sea nación, sea provincia. Me dijeron que para hacerme un hisopado, solicitado por el pediatra de ella, tenía que esperar hasta el día lunes. Por más que seamos pacientes de riesgo, había que esperar hasta el día lunes, en pandemia. Bueno, lamentablemente no me quedó otra que recurrir a mi municipio, donde tengo allegado... ¿Cuál es tu municipio? ¿Avellaneda? Avellaneda.
Nosotros a través de TDAH Avellaneda, el grupo el cual fundamos hace muy poquito, tenemos allegadas al Observatorio de Discapacidad, lo cual la secretaria del observatorio trató de ayudarnos, pero bueno, quedó en el intento de ayuda, porque hasta el día lunes no me han llamado desde de salud del municipio. Cuando vinieron, ya habían venido de Paramedic y la medicaron. Esto fue lo que acrecentó el caso. Uno como mamá le hace caso a los médicos. Vino el médico, el Paramedic, no le importó que teníamos el pedido de su pediatra, el doctor Rubén Sosa, y sin embargo, como vio que tenía una plaquita, descartó que sea COVID y la medicó. Entonces ahora estamos día miércoles con más síntomas de COVID. Yo hoy amanecí con dolor en la garganta, por eso escuchan esta dificultad en la voz que tengo, y con un dolor de cabeza intenso hace 2 o 3 días. Que obviamente yo acusaba que era por toda la situación vivida, pero ya a esta altura no sabemos qué es COVID y qué no es COVID. Obvio. Es muy línea la línea es muy finita, así que muy finita, estoy con mucha angustia y como me ven desorientada, porque si es en salud, estoy como entregadísima a la nada misma. Y si es por el Estado, tampoco puedo decir que hoy mi municipio, al cual siempre halago, puedo decir que me apoyó, porque hoy llamé y en la llamada donde te tienen que contener psicológicamente, la chica que me atendió se reía mientras me atendía a mí. Y estamos hablando de COVID, me mutó la llamada porque se reía del corte que se hizo el compañero. Una falta de respeto total, una falta de empatía total. Por eso te tengo que decir con mucho dolor, yo siempre halago al municipio de mi ciudad, pero esta vez me tocó vivirlo en primera persona y no cuento con la ayuda de ellos. De lo contrario, me siento hasta maltratada por el municipio. Feo arrancar esta charla así, no soy así, yo nunca critico nada, pero creo que esto no lo podemos dejar pasar. Lo que pasa que esto que estás contando vos, lo he vivido yo y no hoy. Lo he vivido esto ya hace casi 1 mes y medio, 2 meses, también no en el municipio de Avellaneda, sino creo que en Pilar era, no estoy segura del municipio, pero por ahí, también lo mismo, completamente sin decirles nada, sin responder, tirados en un lugar, sin saber nada, sin respuestas, sin contención. Y bueno, no, realmente es un tema. Bueno, pero no todo es COVID en la vida. Más allá de que esto lo tengamos acá, y por eso yo estoy hablando con ustedes, chicas, que no es la primera vez que lo hacemos. Yo tengo un gigantesco respeto por todas las personas que trabajan en las organizaciones sociales, que somos voluntarios, que tratamos de ayudar a los demás a partir de un problema propio, o de uno mismo, o de alguien, de un ser querido. Entonces vamos a ponernos en contexto primero. ¿Cómo nació? Y yo sé que esto ya se los pregunté, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Así que, ¿cómo nació Unidos por el TDAH? Y después me van a decir qué es el TDAH. Bien. Bueno, si querés, Cari, arranco cómo arrancamos. ¿No? TDAH. Si querés, arranco como arrancamos. Nosotras, como contamos siempre, como vos decís, el público se renueva. Arrancamos como por la necesidad de dar a conocer y a difundir lo que era el TDAH a través del dolor, de sentirlo en primera persona y con nuestros hijos. Como mencionamos, las redes siempre hacen maravillas, así que por intermedio del Facebook y del WhatsApp nos conocimos 6 más, Karina, quien está hoy presente, Paula, Brenda, Liliana y Agustina, y junto conmigo formamos lo que es Unidas por el TDAH, y como objetivo principal nos pusimos esto de difundir lo que era el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, para poder llegar a aquellas familias que se encuentran en la misma situación donde nos encontramos nosotros aquel día donde la angustia y la desesperación nos agarraba de la mano. Bueno, como te decía recién, a través de las necesidades, además de ser fundadora de Unidas por el TDAH, creé junto a otras 2 compañeras más lo que es TDAH Avellaneda, y hoy por hoy también estamos trabajando en nuestra ciudad. Excelente, bueno. Excelente. Y Karina, ¿vos querés explicarle a la gente qué es el TD? El trastorno por déficit de atención es un trastorno que se detecta en los primeros años de escolaridad, que son los nenes que normalmente llaman la atención en un aula, que se dispersan, que no pueden seguir el hilo conductor que la maestra da, y que es el nene que está mirando para otro lado cuando la maestra está escribiendo en el pizarrón. A veces es el payaso de la clase para llamar la atención, o a veces es el nene que se porta mal.
y que, porque no puede, y es como tener hormigas en el cuerpo, digo yo siempre. Es como que no puede manejar sus impulsos. Y eso hace que lamentablemente lo rotulen y lo maltraten, y además lamentablemente no tenemos un sistema educativo que acompañe, ya que esta dificultad, esta condición que tenemos, no está contemplada en la carrera de educación. El Ministerio de Educación... A mí me cuesta tanto creer esto, porque mis chicos ya tienen 30 y tantos, y uno de los míos tiene también TDAH leve, y lo resolvió muy bien además, porque después vamos a hablar eso también de que lo logran resolver, pero que se necesita, sobre todo en la época escolar, saber que estamos frente a un chico que puede estar teniendo un problema y que no hay que estigmatizarlo como el mal alumno, el molesto, el etcétera, etcétera, sino que hay que apoyarlo para que realmente tome su camino, que lo puede tomar impecablemente, ¿no? Bueno, también hay diferentes estadios de este déficit de atención, ¿no? Con hiperactividad. Sí, en realidad es una condición que llevamos a lo largo de la vida. No es que nosotros Decímelo a mí. Claro, no es que transitamos la escolaridad y ahí se terminó. Es más, tenemos muchos grupos que nos acompañan y con los cuales hicimos un montón de cosas y participamos, pero muchos papás entran en desesperación cuando los nenes están transitando el tema escolar. Y la parte más difícil, y lo digo con conocimiento de causa, que tengo un hijo de 23, otro de 21 y una nena de 17, es después de la adolescencia, después que terminan la secundaria, es cómo se encaminan laboralmente, cómo hacen para seguir estudiando, cómo hacen para tener un oficio. Les trae problemas de adicciones, problemas sociales, problemas de pareja, problemas con sus amistades. Es muy complicado, por eso si no hay un entorno que sepa regular esto y no hay un acompañamiento familiar y de contención. Diagnóstico temprano, ¿no? Diagnóstico temprano. Claro. Es muy difícil. Por eso la prevención no vamos a dejar que el nene deje de tener TDAH. Obvio, el TDAH no se puede prevenir. Claro, pero vamos a poder sacar lo mejor de esos chicos. Obvio. Y inclusive podemos nombrar a grandes profesionales del mundo o genios del mundo como Steve Jobs, que tenía trastorno por déficit de atención, o Tom Cruise, que le leen los libretos porque es disléxico, que es una de las ramas que baja del TDAH, la dislexia. Sí, la mirá, eso no sabía. Claro, sí, como siempre decimos, el TDAH nunca viene solo, como bien dice Cari, esto es un trastorno del neurodesarrollo, es a nivel neurológico. Sí. Tiene alta influencia genética, o sea, no es algo que ocurre por una mala crianza o una mala conducta de los padres hacia el niño. Esto es algo genético, no se puede prevenir. Tampoco es una enfermedad por lo cual no se cura. Es un trastorno del déficit de la atención. Que con herramientas, como bien decían entre ustedes dos, el chico llega a una adolescencia o una adultez con otra calidad de vida, porque tiene más herramientas para controlar esa deficiencia que hay en lo que es funciones ejecutivas. Nuestras funciones ejecutivas funcionan de diferente manera. Entonces, con todo un equipo interdisciplinario que se puede ir trabajando en la niñez y en la adolescencia, obviamente uno se posiciona en la vida de otra manera que aquel que no pueda llegar a su diagnóstico. No, y además que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Que tiene tratamiento, que se puede tratar, que se mejora, es decir, bueno, me pueden ver a mí, pueden ver a mi hijo, que es un tipo que trabaja en Estados Unidos, vos hablabas de Steve Jobs, es decir, porque además tiene hasta sus pros tener TDAH, ¿no es cierto? En realidad yo no me quejo de tener TDAH, al contrario. ¿Vos también vos tenés, Karina? Yo estoy diagnosticada de adulta a raíz de mis hijos. Yo también, yo igual. Claro, si yo esto, no podría hacer todo lo que hago, porque somos multifacéticas. Yo vivo corriendo, tendría que tener un día de 48 horas, como muchas personas, porque el día no me alcanza para todas las cosas que me pongo para hacer. Y somos súper exigentes en nuestro trabajo y obsesivos. Es como que somos perfeccionistas. O sea que no tenemos el toque, aquellos ¿no? que no quieren contratar un TDAH para trabajar están muy equivocados.
Somos súper eficientes. Muy resolutivos, porque como nuestra vida es vivir así, en el momento de caos, donde la gente se paraliza, es donde nosotros más actuamos, ¿no? Yo siempre digo, doy el mismo ejemplo. En caso de un código rojo, donde tenés que pedir una ambulancia de emergencia en frente de un hospital, en estadio de fútbol. Y es muy raro que un TDAH se quede paralizado. Olvídate. El primero que llame, abran el espacio, vos llama a la ambulancia, vos haces tal cosa y vos asistir al paciente. Bueno, yo tengo 2 hijos. El que no tiene TDAH siempre dice, si tenés algún problema, vos llama a la mamá. O sea que sabe como que en 2 segundos se empieza a resolver, ¿no? Pero bueno, esto que estamos hablando y que nos estamos riendo, porque por suerte logramos reírnos también, tiene bemoles bravos, muy bravos. Vos hablaste de el riesgo de adicciones, el riesgo de vivir en la cornisa, el riesgo de molestar a los demás, porque, por ejemplo, una frase que yo escucho mucho, vos no te olvides que los demás no son como vos. Sí. ¿Viste? Cuando uno se convierte en el exigente. Pero es decir, esto que nosotros estamos viendo y que hemos resuelto bien, no siempre se resuelve tan bien. Por supuesto. O sea, cuando el chico está en el colegio puede ser un problema grave, se puede enfrentar hasta el suicidio, cuando en la subida o la bajada. Entonces hay que tener cuidado. Y a mí me gustaría entrar un poquito en hablar de esto que dijimos, bueno, es un déficit de atención con hiperactividad. Bueno, metámonos en la médula de la enfermedad. Gaby o Karina, la que quiera contestar. Bueno, yo arranco en realidad a contarte un poco el testimonio de cómo llegamos al diagnóstico, ¿no? Yo tengo, como dije al principio, 2 hijos. Hoy en la actualidad Agustín tiene 11 años y fue diagnosticado a los 7 años, después de pasar 2 años de sufrimiento. Y cuando digo sufrimiento no exagero en absoluto. Agustín venía todos los días desde la escuela con su cuaderno rojo en mano, y en donde yo abría el cuaderno y enseguida decía, hoy el niño no prestó atención, hoy el niño no permaneció sentado, hoy el niño no interactuó en la clase, hoy el niño. A lo que yo, cuando leía esas malas notas, como las conocemos, ahí está el perro de Cari, también muy hiperactivo. Cuando yo leía esas notas, en lugar de contenerlo y de calmar o responderle al docente el por qué estas conductas del chico, yo lo retaba, porque no sabía nada del tema. Obvio, encima de eso. La pasaba mal en la escuela porque no podía hacer lo que el resto del alumnado hacía. La pasaba mal y se angustiaba porque venía la nota mala. Y después sentía hasta fracasado porque nosotros lo retábamos en casa. Entonces, era un niño que en su casa la pasaba mal, en la escuela la pasaba mal, ¿y dónde la pasaba bien? En ningún lado. Entonces, eso, vos es que, Gaby, creo que tenemos que hacer ahí como un punto, ¿no? Porque es importante que la gente escuche esto que estás diciendo. A ver, un chico que está creciendo, que se está formando, que va armando su personalidad, lo pasa mal en el colegio, lo retan en el colegio, lo retan en la casa, tienen que prestar mucha atención, porque ahí hay un problema muy grande que puede tener que ver con el futuro del chico. Totalmente. Sí, la depresión infantil es terrible. Existe la depresión infantil, no tan solo pensar en el futuro, sino en la depresión que puede tener aquel niño, la autoestima, que después con qué autoestima el chico va a seguir. Si vos le estás el tema de que lo excluyan, no lo inviten a los cumpleaños, los excluyen, no los invitan a los cumpleaños, no los hacen parte, y aparte, en esto a mí me pasó personalmente con mi hijo mayor, cuando iba a un colegio muy conocido, bilingüe de acá de la zona. Hay 2 bilingües, no en el que terminó y egresó, que es un excelente colegio. ¿Dónde vivís, Karina? En Canning. Ok. Sí, donde pasó por 3 colegios, de los 3 colegios que hay en la zona, pasó por los 3, y en la primera instancia, cuando era muy chiquito, que no sabíamos que tenía, lo sacaban del aula directamente, a pasear por el parque para que no moleste a sus compañeros, pero en realidad lo que hacía era dispersar al grupo con payasadas. Él, como no le llamaba la atención la clase, dispersaba el resto, y eso molestaba. Bueno, llegó el momento hasta que entró a 2º grado, lo tuve que sacar porque las exigencias eran altísimas y me dijeron que él no estaba preparado para
para este colegio. Aquí que lo pasó por otro colegio de escolaridad simple, donde estuvo un año, no se adaptó y después terminó en otro colegio bilingüe, donde terminó el secundario espectacularmente, es bilingüe y tiene su analítico y terminó llevándose en todo el secundario entre 9 y 14 materias de las 25 que tenía, pero lo pudo sobrellevar y no repitió ningún año, gracias al equipo interdisciplinario que estuvo alrededor. Y gracias a los profesionales de instituciones conocidas de Argentina, que no voy a nombrar, que lo ayudaron y nos hablaron a nosotros y nos encaminaron. Gracias a todas esas personas, pero yo, como digo siempre, yo tuve esa posibilidad, gracias a Dios, porque tengo una obra social que me respalda, porque lo pude hacer. Pero me pongo a pensar en aquellos papás que no tienen recursos, sobre todo, Silvia, en el interior del país, que tienen que hacer 400 kilómetros para ver a un neurólogo, ¿entendés? Además, donde hay otras carencias. Creo que estamos a otro problema, ¿no? El tema, Cabri bien dice, a llegar a un neurólogo. También lo que nosotros marcamos es que a nivel educativo los docentes no están capacitados y muchos no son empáticos a esta situación. Y otro gran problema, pero gran problema, es que la parte de salud tampoco están capacitados. Bueno, a eso iba yo, un poco lo que decía Karina, ¿no? Las diferencias abismales que hay entre la gente que vive en el interior y la gente que vive en las capitales, más que en el interior también puede ser de una provincia. Pero si los deja más tranquilos, esto lo escuché en Suecia también. Al presidente de la organización de psoriasis, a una chiquita que no le reconocían su artritis, que vivía en otra provincia, le dijo: es que naciste en el lugar equivocado. Así que en un sistema como el de Suecia también ocurre, y creo que estas desigualdades no son fáciles de resolver, y por eso son tan importantes las organizaciones y la virtualidad que hay hoy para poder llegar a ayudar a esas personas. Pero volviendo a lo que vos decías, el tema del tratamiento, que el chico pueda llegar al tratamiento, que pueda llegar a un profesional, que lo pueda llevar, que le enseñe las herramientas que tiene, que le enseñe cómo hay que cambiar. Yo estoy contando esto porque yo lo hice de grande, y un día me quedé helada, esto no sé si se lo llegué a contar, porque yo sentí que necesitaba, dije, no, yo siempre había pensado que tenía un chip mal en el cerebro. Algo pasaba. Pero cuando de pronto me siento y me dice: armame tu agenda. Miren lo que le estoy diciendo, y perdonen que hable de mí, pero trato de que la gente entienda. Armame tu agenda. Yo escribo la agenda y me dice: ¿dónde está el tiempo para ir de un lado al otro? Claro. Yo nunca lo había puesto. Y me pasa lo mismo. El tiempo ¿Viste cuando te quedás? Pero yo no soy tarada. Dije, pero ¿cómo no puse el tiempo que tengo que ir de un lado al otro? Por eso vos vivís corriendo, pues un pedazo que no lo estás poniendo. Claro. Pero las entonces, funciones ejecutivas no te estaban ayudando. No, pero viste y eso que me considero una persona hiper ejecutiva. Y sin embargo, hay lugares de ese gruyer, ¿viste? Como me dijeron una vez, esto es como un queso gruyer, donde esté el agujerito no entra, pero uno va aprendiendo y se cambia, y se logra cambiar, y uno puede hacer, realmente siente que se quita encima un peso enorme. Sí, totalmente. Y el ayudar también, Silvia. Ni hablar. Para nosotros es una satisfacción enorme, como ya pasamos por tantas cosas. En mi caso tengo mis hijos grandes, uno, gracias a Dios, está estudiando arquitectura, el otro, que es el del medio, está en 4º año de arquitectura y tiene discalculia él, que es una de las ramas también del TDAH. Sí. Contemos lo que es comorbilidad, así la gente puede entender esto de la discalculia, te voy a explicar las comorbilidades. El TDAH es como una pirámide. El TDAH está acá arriba. De ahí baja la dislexia, la discalculia, dispraxia, dislalia, disortografía. Todas esas comorbilidades, la ansiedad generalizada, tienen que ver depresión, tienen que ver con el trastorno de déficit de atención. Pueden compartir
Karina, contame qué son todas esas palabras, claro, que algunas las conozco y otras la verdad que no las conozco. Discalculia es como la dislexia, pero en lugar de tener dificultades en la lectoescritura, tenés dificultades con la parte del cálculo. Por ejemplo, mi hijo el otro día me decía, mamá, ¿qué mes viene antes de diciembre? 21 años tiene, 4º año de arquitectura. ¿Cómo que viene antes de diciembre? Me estás cargando, le decía yo. No me puedo acordar, no me acuerdo qué viene. Noviembre, Iván, le digo, noviembre. La hora, Cari, la hora para la gente. La hora, no sabe los días de la semana, llega tarde a todos lados, no pudo regular el tiempo. Los amigos lo pasan a buscar y él se prepara y está 2 horas después. Se levanta a las 5 de la mañana, va a facultad en Capital y ahora está con clases online, ¿no? Como todo el mundo. Pero se prepara a las 5 de la mañana, empieza a prepararse, porque aparte es re obsesivo con su estética, y el tipo llega tarde, siempre. No sé cómo hace, pero llega tarde. Y lo pasan a buscar los amigos por la puerta en auto. Y llega tarde igual. Y los otros lo están esperando. Y no hay forma de que acomode eso. No hay forma. Bueno, esto que vos estás diciendo, y reitero que nos estamos riendo, sí, es un tema que cuando se reitera en el otro termina enojándose, termina molestándose. Entonces, realmente son temas que en las relaciones familiares, sociales, laborales, son temas que hay que realmente tener cuidado, hay que tratarlos para que esto no ocurra. Yo me río porque cuando llegamos a esta parte de siempre de las entrevistas que tenemos, siempre doy el ejemplo de casa, ¿no? Porque, a ver, mis 2 nenes tienen TDAH. Yo soy adulta TDAH, que llegué a mi diagnóstico después de que llegaron los chicos. Sí, como yo. Fíjate, mi esposo, pobre tipo, vivir con 3 TDAH, donde le desafiamos todo, porque como bien decía Cari, somos de tener comorbilidades, que es compartir otro tipo de diagnóstico, ¿no? Y un diagnóstico muy típico compartido en el TDAH es el desafiante oposicionista. Esto sí, de desafiar todo el tiempo, esto sí, de que según como me decís las cosas, me cae bien o me cae mal, es según lo que puedo hacer. Y aunque no tengamos razón, te la defendemos a muerte, pero nos vamos con la nuestra. Nos molesta la injusticia. No sé si somos peleadoras, pero sí defendemos nuestra postura. Una anécdota de nuestra compañera Paula Doradillo. El otro día no encontraba el mate de Betty Boo, que ella tiene, divino, porque ama a Betty Boo por ningún lado el mate. Y lo encontró después de un par de horas. ¿Dónde lo había puesto? En el freezer. Chicas, es como que me están describiendo a mí en un montón de cosas. El mate lo había guardado en el freezer. Bueno, a ver, si se quiere seguir riendo y tomar el lado chistoso del TDAH, a pesar de que es bastante duro vivirlo día a día, yo los otros días estaba cargando el celular. Claro, puse el cable en la entrada del celu, lo apoyé en la mesada para que no se moje, para que no se rompa ni nada. No se cargó, y yo nunca entendía por qué no se cargaba. ¿Qué había sucedido? Me había olvidado de enchufarlo al enchufe de la pared. O sea que jamás se me iba a cargar el teléfono. Cosas como esas nos suelen pasar todo el tiempo. Ahora, ¿somos desatentos para todo? Como me decía mi mamá, por favor no te olvides de tu hijo en ningún lado. No. Yo soy acompañante terapéutico, hoy estoy iniciando la carrera de psicología, o sea, no somos así las 24 horas de nuestros días, nos cuesta prestar atención, pero cuando logramos focalizar en algo, logramos tener una atención persistente y duradera en algo que nos guste. Si algo te atrapa, somos maravillosos, un TDAH bien estimulado no lo para nadie. Mirate vos, sos un excelente periodista con una trayectoria intachable, ¿pero por qué? Porque te apasiona lo que haces. Es como nos pasa a nosotras. Mis amigos me dicen, a veces te da vergüenza hablar o tenés inseguridad de hablar. Sí, es verdad, yo soy muy insegura de mí misma. Pero cuando hablo de TDAH, me paro frente a 300 docentes y hablo con una seguridad que parezco una neuróloga, no sé, o una psiquiatra especializada en este tema. Y no, porque realmente hablo de primera persona o doy mi testimonio como mamá. Pero me interesa tanto que el que me escuche comprenda lo que es el TDAH, que uno se apasione y con esa pasión quiere llegar al otro, quiere hacer que conozcan la realidad que vivimos, que tiene su lado triste y su lado amargo, pero que con un tratamiento digno y bueno, con una ley que nos ampare, que hoy por hoy no la tenemos, podemos tener una vida más saludable, más grata. Gaby, Cari, hablemos de los peligros del TDAH. Yo creo que
tengo miedo que nos hemos reído de nosotras mismas, de alguna manera, pero yo sé muy bien que es difícil a veces para los otros entender lo que a nosotros nos pasa, porque además tenemos esta vehemencia, tenemos esta pasión, tenemos esta forma de defender las cosas, que muchas veces los demás no entienden, tenemos esta cosa desafiante también. Entonces, miremos la parte que hay que tener mucho cuidado, el tema de las adicciones, el tema de los cambios emocionales. Me gustaría que entren un poquito ahí. Bueno, el tema decimos siempre, perdón, como nosotros decimos siempre, somos como una montaña rusa de emociones, sí, ¿no? Como bien hizo Lucas, un emoji, el hijo de una compañía nuestra, con tan solo años quiso demostrar lo que vivía el TDAH, ¿no? Y nos hizo las caritas, que ¿te acordás que la vez que lo viste te encantó? Sí, me acuerdo. Esas caritas que está muy bueno. En emociones. Nosotros, ¿qué queremos contar con eso? Que estas emociones nos juegan muy malas pasadas. Y que volvemos a lo mismo, más allá de este disperso o esta ansiedad que podemos tener. Cuando hablamos de porcentaje, es algo que nos paraliza, porque tenemos altos porcentajes o frecuencias de conmovilidad con el trastorno de la ansiedad entre un 20 y un 30%. Sí. Una ansiedad generalizada, con ataque de pánico, con fobias. Podemos hablar del trastorno del aprendizaje, como hablamos recién, el trastorno de la conducta. Un trastorno de la conducta es muy difícil de saber sobrellevarlo. Un trastorno del estado de ánimo, el desafiante oposicionista que mencionábamos, el abuso de sustancia. Hay un 32 a un 53% que puede haber presencia de abuso de sustancias. Sí. Es algo muy complicado. Muchos de ellos son las personas que están presas y que están también en psiquiátricos, que son mal diagnosticados, porque cuando un TDAH llega a una consulta psiquiátrica, lo primero que hacen es tratarte por depresión, no por trastorno de déficit de atención. Entonces, eso es terrible, porque en realidad te dan medicación que no es compatible para una persona con trastorno de déficit de atención y no tiene nada que ver. Es como que hay tan poca información y tenemos lamentablemente excelentes profesionales que saben mucho del tema, pero que tendrían que dar cátedra y tendrían que preparar profesionales en el país. Y el trastorno por déficit de atención, además, quiero decir que está en el DSM-5, que es el Manual de Salud Mental, como el tercer trastorno más grave que existe. Exacto. Exacto. Junto con la esquizofrenia. Es muy alto y es muy desconocido. A ver, como dice una doctora que siempre nos acompaña, si yo te pregunto a vos si sabés qué es el cáncer de colon, vos me vas a decir que sí. Si yo te pregunto a vos lo que es un trastorno alimentario, vos me vas a decir que sí. Entonces, ¿cómo puede ser, o la presión arterial, cómo puede ser que esos diagnósticos sean conocidos y el TDAH no? Y sin embargo, el del TDAH hay un porcentaje más alto que todas las otras cosas que te mencioné. O sea, estamos hablando de casi... entre el 5 y el 11% de la población. De la población. Es más alto que la gente que es zurda, que ya cuando era... Mi mamá me contaba que cuando ella era chica, a los zurdos le ataban la mano para escribir con la derecha, si era zurdo. Bueno, hoy en día hay herramientas para zurdos. Bueno, con el trastorno de déficit de atención, nosotras apuntamos a que en algún momento en los colegios haya psicopedagogas o psicopedagogos capacitados y docentes capacitados en esta área. Totalmente. Es decir, capacitaciones para los docentes tienen que estar bien informados sobre este tema. En realidad, ¿y trataron de hablar con el ministro de Educación o los ministros? Porque ustedes ya han pasado varios. Claro. Que en realidad esto es un recorrido, Silvia, que realmente es muy cansador, te soy honesta, porque cambian los gobiernos y nosotros convocamos. O sea, nos movimos por cielo y tierra golpeando puertas y puertas. Y la realidad es que todavía no hemos logrado nada. Se caen los proyectos de ley. Si nosotros conseguimos que la ley del TDAH exista, como en dislexia o como en otros diagnósticos, podríamos tener agendado, como se dice, tanto en salud como en educación. Entonces, si tendríamos agenda en esos campos, hablaríamos de una capacitación hacia docentes y hacia profesionales de la salud. Pero al no tener un día nacional que nos ampare, o al no tener la ley del TDAH, lamentablemente estamos como en penumbras todavía. Sí, en realidad eso te digo, Gaby, nos pasa a todas las organizaciones, ¿viste? Es como que
siempre dicen, ¿y para qué querés un día? Para llamar la atención, para que sepan, para que hablen, para que el Estado sea parte de la campaña, para que el Estado que tiene, es el único que tiene las posibilidades de llegar nacionalmente. Yo no sé si a veces pienso, digo, ¿hace falta la ley o hace falta tener conciencia y decidir una política pública? En realidad lo que necesitas es decidir una política pública que tiene que ver con educación o salud, que son dos políticas públicas que están en el último orejón del tarro de las decisiones políticas de este país, porque esa es la verdad, educación y salud. Yo escuchaba los debates presidenciales, fue la última parte del debate y le quedaban 5 minutos sobre cada cosa. Nada, no, es una vergüenza. Nada. Es cero propuestas. Mi sobrino, Silvia, tiene Asperger y vive en Estados Unidos. Obviamente, como es una condición neurobiológica heredable y familiar, ya mi mamá tenía trastorno por déficit de atención y tenía dislexia, y yo me doy cuenta, falleció siendo muy joven, pero por las poesías que dejó escrita, cómo escribía, lo llevé a una psicóloga y a una psicopedagoga y lo pudo ver. Mi sobrino que tiene Asperger, mi cuñada y mi hermano no se ocupan absolutamente de nada más hacer lo que el colegio les dice, porque salen y el colegio le dio el diagnóstico y el colegio es el que lleva adelante al chico para que curse. Es más, los Asperger en algunas cosas son brillantes, en algunas funciones. Bueno, y él es brillante en matemáticas, ya está becado por una universidad en Estados Unidos por la capacidad intelectual que tiene en matemáticas. Claro. Pero hablando de capacidad intelectual, Cari, perdón que te interrumpa, ¿no? Vamos a aclarar esto para los oyentes que nos están siguiendo. Sí. El TDAH no se trata de que no sean inteligentes, porque el coeficiente intelectual no está dañado. De lo contrario, suelen ser hasta más inteligentes que cualquier neurotípico. Por encima de la media suelen ser. Sí. Por eso se aburren también en las clases. También. No los divierte. También. Sí, hablemos recién, hablemos del tratamiento. Esto se trata, no es yo trato y vos y el otro miente, ¿no? Sino, de verdad, hay que tomar medicación, no hay que tomar medicación, hay que tomar medicación de por vida, hay que cambiar las medicaciones, hay que, lo más importante, aprender o sea, tener un tratamiento psicológico con un terapeuta que enseñe cómo son las herramientas que uno tiene, que enseñe a que uno se dé cuenta cuando uno está metiendo la pata, que uno lo sabe. Hay un tema con el tema de la medicación porque es un tema muy controversial. Muy. La verdad es que hay mucha gente que estigmatiza la medicación. Yo te puedo decir con 52 años, recién cumplidos, que a mí la medicación me salvó la vida. Pero yo tuve tolerancia a la medicación. La empecé a tomar hace 6 años aproximadamente. Logré tratarme con un psiquiatra, con un neurólogo, que me llevan adelante, y la realidad es que me cambió la vida rotundamente. Pero pasé 40 y pico de años de mi vida sin estar medicada, sin saber que había algo que me podía ayudar y que podía regularme. Porque es como a un insulino dependiente que vos no le des la insulina. Le quitas calidad de vida. Bueno, en el TDAH, si vos no tenés, hay gente que no la necesita la medicación y lo puede llevar adelante solamente con tratamientos. Pero a los que nos hace falta la medicación es como al insulino que no le des la insulina, al diabético que no le des la insulina. En nuestro caso es así. ¿Me estás hablando de adultos o de niños? En los niños también le dan... Los niños también. Sí, en los niños también. Como bien dijo Cari, cada persona es única, entonces en el TDAH también es así, ¿no? Cada niño es único y dependiendo del caso, se necesita regular el tema de la atención o de la hiperactividad. No hay mucha medicación en Argentina, no tenemos muchas alternativas, o sea que si no sos candidato a alguna de estas 3 o 4 medicaciones que hay, estás en problema porque ahí empieza como a mezclarse la medicación psiquiátrica y neurológica y el chico la pasa mal. Eso es otra realidad. En mi caso, mis 2 chicos están medicados. Agustín está medicado con una medicación que es más prolongada durante el día, que hace controlar sus emociones y sus impulsos. Y en Antonella, y en él cuando era más chico, lo que tomaban era el conocido metilfeinato,
que hacía efecto en el horario del colegio. O sea, que exacto, el tiempo que necesita. Claro, que focalice su atención y que pueda seguir el hilo conductor de una clase, para que él pueda llegar a los contenidos que da la docente y así poder focalizar esa atención. Que aclaremos que no es adictivo. Claro, no es adictivo. Eso, yo acá sí en primera persona, yo era muy negadora de la medicación. Me costó muchísimo hasta para mí aceptarla. Hasta que un día comprendí que dijo, ¿cómo puede ser que hable tanto del TDA, recomiende tanto a las madres que sean tan abiertas con la medicación y yo estoy en mi interior negándole la posibilidad de mis hijos de medicarlos? Me parecía como medio absurdo. Y ahí comprendí que dije, bueno, veamos los cambios. Y te puedo asegurar, Silvia, que un chico con TDAH, con medicación, de un día para el otro hace así. Sí. Porque yo he comido, he almorzado, he cenado durante meses largos sin una sobremesa. O poniendo la comida y que Agustín coma rápido y se quiere ir corriendo. Y cuando el nene se levanta, vos tenés que ir corriendo atrás de él para ver que no se lastime. Cuando Agustín empezó a tener medicación y se empezó como a autorregular, yo recién ahí comenzamos a hacer una sobremesa con mi esposo. Así que vos fíjate qué difícil que es el contexto familiar, ¿no? Porque hay un diagnóstico, pero el contexto lo pasa mal si ese chico no es bien tratado. Así que la medicación es algo muy delicado de lo que hay que hablar, eso se lo dejamos sí a los profesionales, pero realmente el testimonio de nosotras dos y de mis compañeras es este, que sí, que en nuestro caso se toma medicación y que ampliamente se vieron los resultados positivos. Vos recién hablabas de las obras sociales y de las prepagas o del Estado, ¿no? Hay médicos, neurólogos, o sea, ¿pueden hacer un tratamiento con un psicólogo, con una psiquiatra o un psiquiatra para el TDAH o no? Gratis, Silvia, en un hospital público. Lamentablemente, solamente la doctora Grañana, que atiende en el Hospital Durán, que es público, pero es muy difícil conseguir turno con ella, porque obviamente es la única persona que podemos referirle pacientes y es una sola persona que no puede atender a todos. No. Tenemos una red de prestadores muy débil en ese sentido. Si bien nosotras no recomendamos a muchos médicos, porque la realidad es que cada uno tiene una experiencia que no podés meterte en eso, como dijo ella, está Nora Arañana, está el doctor Carlos Magdalena, jefe de neurología de clínicas, pero tampoco se profundiza mucho con el tema del TDAH. Hay pocos profesionales y eso nos preocupa. Hay pocos, pero los que hay son brillantes. Hay pocos, pero brillantes. Esos profesionales que saben tanto, no quiero dejar de nombrar a Norma Echevarría, porque ella siempre nos acompaña en todas nuestras campañas y en todo lo que hacemos. Ha escrito un libro también. Bueno, ella es una persona que tendría que estar hoy capacitando profesionales para que sepan diagnosticar, a capacitar psiquiatras y neurólogos, que eso es lo que necesitamos, que el Estado la contrate a Norma para que capacite profesionales, por favor. ¿Te acordás, Cari, cuando ella dio la charla en el Hospital Moyano? Ella dio una charla para estudiantes en psiquiatría. La doctora Norma Echevarría es una psiquiatra que hace años, mucho más que nosotras, que está trabajando para este diagnóstico, y ella diagnosticada TDAH. Por eso también es una apasionada. Tiene 5 hijos y escuchabas a ella capacitar a otros psiquiatras, y las preguntas que le hacían los psiquiatras a ella, era como que nosotros no podíamos creer, porque es un libro preguntando si existe o no el déficit de atención. Sí, todavía dudan de la condición y están... Les creo, absolutamente les creo. ¿Ustedes qué es lo que piden exactamente? ¿Qué es lo que quieren? Es decir, ¿se lo piden al ministro de Educación? ¿Se lo piden al ministro de Salud? ¿Se lo piden al ministro de Trabajo? Porque me parece que hay un montón de áreas en las que realmente habría que tener conciencia, ¿no? Nosotras tenemos, el año pasado fuimos nombradas embajadoras de paz, que nuestro padrino es el doctor Rubén Sosa, y a raíz de que fuimos nombradas embajadoras, nuestro grupo fue nombrado Embajada de Paz. Entonces, yo en estos días estoy tratando de llegar al intendente de Ezeiza para que nos abra las puertas, porque tenemos como domicilio fiscal un local que tengo yo del lado de Ezeiza,
y Seiza no está enterado que tiene una embajada de paz, que no es poca cosa, es súper importante. ¿Pero por qué? Porque queremos tener un lugar a nivel municipal, en cualquier zona o lugar donde nos den la posibilidad de ayudar a familias. Claro. Y para poder guiarlos y orientarlos. Eso es lo que queremos, y más allá del día, por supuesto, el reconocimiento del día, más allá de que la posibilidad que el Estado se ocupe de llamar a estas personas que saben muchísimo y que puedan capacitar a profesionales para que ayuden a otros, y que todo sea un colectivo de consecuencias para ayudar a las familias con TDAH. Apuntar al macro, ¿no? Como dice Silvia, sería ideal que desde el Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud baje a todos los municipios y provincias y lo que sea. Si el Ministerio tomaría esto como tema urgente o emergente, por supuesto habría más diagnósticos tempranos, habría tratamientos más acordes y menos familias con tanto sufrimiento. En estos años que tengo en AEPSO... ¿Cómo llega eso, no, Silvia? Ese es el problema. Nosotros somos mamás nada más. Sí, pero vos sabés que en puertas y lo que fuera se nos hace muy difícil. No contamos con ayudas grandes e importantes para poder llegar a un ministerio. Y todo lo que hacemos lo hacemos por amor al prójimo, porque lo sufrimos, entonces sabemos lo que pasa en otras familias. Y lamentablemente las que siempre vamos adelante con todo esto somos las mamás, porque los papás, lo digo por mi marido, él le costó un montón entender que mis hijos tenían un problema. Es más, ahí descubrió por qué, bueno, yo también era difícil, porque yo también tenía lo mismo. Entonces, no era porque sí, es porque nuestra condición es esa. A ver, Cari, el apoyo que nos brindan los maridos que están presentes. Obviamente, una vez que lo entendieron, ahí nos súper apoyan, y ahora sí. Pero bueno, lamentablemente tenemos un montón de entorno, y nosotras por eso hablamos mucho entre nosotras, porque nuestro propio entorno, y tenemos amigos que son psicólogos o médicos, descreen del TDAH. Descreen. Sí, hay un tema ahí, pero de todas maneras yo creo que hoy no, hoy ya es algo instalado. Lo único que hay que hacer es realmente darle visibilidad. Pero recién les decía que en mi experiencia de los 15 años de AEPSO, aprendí que a veces no hay que ir de arriba para abajo, sino que acá podés llegar a construir de abajo para arriba. ¿Qué quiero decir con Buscalo al intendente, buscá a alguien en la intendencia, y empiecen a que sea esa intendencia la que sea un ejemplo para todos los demás. Que ese lugarcito pequeño en el que vos estás, en Ezeiza, ¿quién sigue siendo el intendente de Ezeiza? ¿Cómo se llama? Fue quien fue ministro de Seguridad, Granados. Claro, Granados. Uy, yo iba al... ¿Cómo se llamaba? El lugar de asados que hacían con folclore. El Mangrullo. El Mangrullo. Yo iba cuando era chiquita, y obviamente estaría el padre de él, obviamente que no era él, que se jugaba ahí al pato. Sí. Pues yo soy de Pero a veces creo que una intendencia, un municipio, se puede convertir en un ejemplo para todos los demás, y que es una ventana. Haciendo hincapié en esto, y perdón la interrupción, es donde nace TDAH Avellaneda. Las chicas saben que en mi municipio, en lo que es discapacidad, trabajan muy bien y hacen muchísimas cosas. Hace como 3 o 4 años yo me sumé a lo que es TEA Avellaneda, Red Federal, y por autismo se hicieron cosas maravillosas acá en el municipio. Entonces yo, a través de ver eso y de admirarlo, me sumé al trabajo de equipo de ellas, y junto con Jessica y Guadalupe creamos TDAH Avellaneda para poder hacer esto en el municipio. No quiere decir que mis compañeras no estén conmigo, no, sí estamos juntas, pero vayamos a como marcar territorio de donde estamos. Claro. Con pasos firmes para avanzar y crecer. Así hoy nos toca en Avellaneda y tenemos la posibilidad, porque el intendente nos da la posibilidad, y desde el Observatorio de Discapacidad nos están ayudando. Bueno, así vayamos de Ezeiza a Pilar o a donde nos toque ir. No estamos solas, o sea, hay muchos grupos, muchísimos grupos de la Argentina que están trabajando para el TDAH. A través de la Barleteada Mundial del año pasado, la cual tuvimos el honor de hacer con el doctor, ya me enseñaba el doctor Rubén Sosa, pudimos crear grandes redes, y estamos todas trabajando juntas en pos
de la única bandera que tenemos. Acá no importa de qué grupo somos, sino que tal cual. Bien. que esté bien alto y que se llegue a la legislación, que se llegue a capacitar a los docentes, que se llegue a capacitar a los profesionales y así poder tener, volvemos a lo mismo, una digna calidad de vida. Sí, que se llegue a esa política pública que es necesaria, porque además es invertir en el futuro de los que van a ser de nuestro país un país un poco mejor de lo que tenemos, ¿no? Que es sobre todo trabajar en las chicas. Y nos quedan 5 minutos. Contame algo de los adultos. ¿Qué pasa con los adultos? Acá hablamos todo el tiempo de los chicos. Bueno, ¿qué pasa con el adulto? Bueno, yo cuento un ratito yo y le dejo el final. Con todas nosotras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotras? A ver, yo la pasé muy mal en la primaria y a nivel secundario repetí 2 veces segundo año por una cuestión de que no conectaba. La verdad que ya en mi época, en los 90, imagínate que muchos abandonaban la secundaria. No era como ahora totalmente. Que sí tenés que hacerla. Bueno, terminé mi secundaria, pero nunca me enganché en los estudios. Nunca creí que yo podía estudiar. Hasta que a través de la discapacidad trabajé en el Hospital Británico muchos años en atención al paciente y en DISCA, y ahí es como que me creí un poco más lo que yo podía hacer. Terminé siendo coordinadora en un centro de gastroenterología muy importante, de la mano de lo que es GEDIT, que seguramente lo conoces. Sí. Terminé coordinando un centro con 4 quirófanos, con 12 médicos, a cargo con administrativas, y todo yo, o sea, como que cuando yo pude creer en mí y accionar con lo que hacía, tuve cargos importantes en el nivel laboral. Después empecé a estudiar acompañamiento terapéutico, hoy soy coordinadora en acompañamiento terapéutico y me decidí y confío en mí, apuesto por más para empezar a estudiar la carrera de psicología. Años atrás no me hubiese animado jamás, porque cuando me dabas un libro, yo ya me aburría de solo mirar la cantidad de libros que había. Hoy puedo decir que voy a estudiar y que voy a tener mi tiempo. Pongámonos en primer lugar, aprendamos a decir que no. Nuestros hijos crecen. Para mí lo más sagrado que tengo en mi vida son mis hijos, pero mis hijos van a crecer y voy a seguir quedando yo. Entonces empecemos como a ayudarnos a nosotros mismos, empecemos a sentirnos importantes, no nos dejemos para el último momento. El TDAH de adulto hace mucho eso. Entonces confiemos que podemos ser capaces, dejemos de pasarla mal. Y si necesitamos ser medicados, empecemos a tratarnos por eso. La psiquiatría tiene que dejar de ser un tema tabú como fue sexualidad. Saquémoslo de abajo del armario, pongámoslo sobre el escritorio y trabajemos sobre eso. Ese es mi humilde mensaje para todo aquel TDAH que tenga dudas o que tenga el diagnóstico y se sienta que fue un fracasado, porque fue lo que yo sentí muchas veces cuando no me animaba a estudiar, o cuando no me animaba a hablar en público, o cuando quizás no me animaba a una entrevista laboral. Sí pude, y no me la creo mucho, y siempre tengo como desconfianza si las cosas que hago las voy a hacer bien. Pero por lo que me dejo llevar por mis compañeras y por mis amigos, sé que vale mucho lo que hago. Entonces, totalmente. A creer en uno mismo. Hace mucho. Cada una tiene un rol. Gabriela logra un montón de cosas, la mayoría de las cosas las ha logrado ella, y otras compañeras se complementan. Por ejemplo, Liliana Rodríguez este año, como el año pasado, logró que se iluminaran todos los edificios importantes de Buenos Aires de color naranja, el 27 y el 28, por el Día del TDAH. El año pasado pasó lo mismo. Nos convocaron de la Feria del Libro nuevamente, que lamentablemente este año por la pandemia no pudimos asistir. Y sin ir más lejos, la primer disertación que hicimos en el Congreso de la Nación está en YouTube. Aquel que quiera ver la disertación no tiene desperdicio, y ahí se van a enterar bien de qué se trata el trastorno de déficit de atención. A lo largo de la vida. También, Cari, contá tu experiencia como adulta, ¿no? No dejemos de mencionar a Agustina, que Agustina es una compañera nuestra con TDAH, diagnosticada, docente, que es toda maestra que quisiéramos tener. Brenda, que es brillante en las redes. O sea, cada una de nosotras nos destacamos. Una Paula Doradillo que no te hace pasar mal un día de tu vida. O sea, todas las adultas tenemos algo positivo. Bueno, Cari, contá tu experiencia laboral. Yo soy diseñadora de interiores, pero amo lo que hago. Yo estoy enamorada de mi trabajo, y en estos últimos días me ha pasado algo rarísimo, porque me llaman colegas para pedirme consejos, y para mí esto es súper enorgullecedor, pero también es como que me da un poco de vergüenza, porque la realidad es que yo me considero buena en lo que hago, pero que lo hago desde la pasión, desde el amor. Somos apasionados. Claro, somos apasionados, y todo lo que no podemos hacer algo que no nos apasione.
Ese es un detalle. No, ese es un problema. Ese es un problema, porque si no, ese es un problema. No podemos. No. Entonces, bueno, la realidad es que yo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo, me convocan, me llaman. Ayer quedé de cama porque pasé por 3 obras y quedé knockout, porque claro, cuando voy, en realidad me la paso sugiriendo y observando cosas que hacen los arquitectos, que por ahí mi hijo está estudiando arquitectura y le digo, no cometas este y este error, porque después va quien va a decorar o ambientar ese lugar y hay cosas que se escapan. Pero bueno, es parte de la pasión. Fatiga, ¿no? Fatiga mental, Cari. Sí, sí. Todo el tiempo. Sí, tal cual. Bueno, chicas, se nos ha ido el tiempo. Como siempre es un placer charlar con ustedes. Las felicito desde lo profundo del corazón. No me da la cabeza para hacer 2 cosas al mismo tiempo, que es psoriasis y TDAH, pero para mí es ADHD, ¿viste? A mí me quedó la vieja concepción inglesa. Sí, pero creo que es un tema a tener muy en cuenta, y a todas las personas que conozco con TDAH se les ha complicado por momentos mucho la vida en algo que podía haber sido evitable, ¿no? Así que gracias, desde el fondo del corazón les agradezco mucho y como siempre me pongo a disposición de ustedes. Muchas gracias a vos, Silvia, de verdad, por el espacio. Para nosotras es sumamente importante el espacio que nos das. Por eso decimos siempre, llegando a una nota de radio, una nota de televisiva, llegamos a miles de familias que no saben nada y no saben lo que están viviendo. Así que es muy importante el espacio brindado por vos, de verdad. Todo aquel que quiera consultarnos, que nos escriba a nuestra red, Instagram, que es Unidas por el TDAH, Unidas, no Unidos, Unidas por el TDAH, o Facebook, que también tenemos un grupo que se llama igual, Unidas por el TDAH. Y vamos a poner con el arroba, Unidas con el arroba. A ver, ponelo, ahí está. Lo mismo para TDAH Avellaneda, por Facebook y por Instagram también nos pueden encontrar. Bueno, chicas, les mando un beso grande, cuídense. Gaby, fíjate a ver si estás con COVID, igual te tenés que quedar adentro, viste que en algún momento todos criticaron a la secretaria de Acceso a la Salud cuando dijo cualquier resfrío iba a ser COVID, y me parece que finalmente tenía razón. Vos fíjate, Silvia, hace 1 hora que estamos hablando y después de pedir emergencia y todo, y todavía no me llamaron, así que así estamos. Bueno, un beso muy grande a todos y nos vemos la semana que viene. Por favor, salgan lo estrictamente necesario. No hagan reuniones. A lo mejor puede entrar un hijo, puede entrar un abuelo, pero no hagan reuniones de 30, 50 personas. Los médicos no dan más en los hospitales. Es muy necesario que tomemos conciencia todos, porque la responsabilidad es nuestra, no es de ningún ministro ni nadie, es nuestra. El hecho de que podamos cortar con esto lo antes posible es una responsabilidad de todos nosotros. Totalmente. Un beso, chicas. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Julita Sánchez. Gracias, Guay. Gracias, Conexión Abierta. Gracias, Carlitos Compañía. Chau a todos. Gracias. Chao. El próximo miércoles a las 11 horas estaremos otra vez en Conexión Abierta con Futuro Perfecto, de Silvia Fernández Barrio.